En la sesión de hoy vamos a abordar el tema de funciones en Python, de cómo escribir funciones en Python, y después lo vamos a aterrizar para continuar con los ejemplos de P y L, de lo que hemos estado haciendo con imágenes. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, primeramente, ¿cómo escribimos funciones en Python? La lógica de las funciones es exactamente igual que en SuperCollider, únicamente va a cambiar la sintaxis, ¿no? Pero la lógica es exactamente la misma. De hecho, en cualquier lenguaje de programación es exactamente la misma. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer una función que la más sencilla del mundo, ¿no? Que me sume dos números, ¿ok? Entonces, recuerden, entonces lo único que tengo que saber es qué argumentos necesito y qué resultado va a arrojar la función, ¿no? Argumentos y resultado. Entonces, para definir una función, yo voy a usar la palabra def en Python. La palabra def, así con minúscula, está reservada en la sintaxis de Python. En ese sentido, el lenguaje entiende que lo que voy a escribir a continuación es una función. Entonces, por ejemplo, si yo escribo suma, vean que automáticamente se me cambia de color, porque justamente Python entiende que esta es el nombre de la función, y entonces yo pongo entre paréntesis, abro paréntesis, y aquí en los paréntesis es donde van a entrar los argumentos, y bueno, voy a poner dos puntos y seguido. Como ya les había dicho, los dos puntos y seguido en Python es la manera de que el programa reconoce todo el bloque de instrucciones que pertenecen a la, digamos, a la implementación, ¿no? En este caso, a la función. Entonces, cuando yo escribo dos puntos y seguido y doy enter, automáticamente me hace la indentación, y esto significa que todo lo que esté con esta sangría pertenece justamente a la función, ¿no? Entonces, de entrada yo ya sé que necesito dos valores, ¿no? Entonces voy a ponerle A, B. ¿Ok? Entonces son los dos números que yo quiero sumar. Entonces, de este modo, yo voy a, por ejemplo, a definir una variable. Aquí en Python yo no tengo que, por ejemplo, en Collider yo tenía que escribir variable, ¿no? O sea, tenía que declarar la variable. O sea, es decir, le tenía que decir al programa que eh, esa, eh, eh, ese nombre estaba reservado para una variable. Aquí en Python no necesito per se definir la variable. Yo lo único que le puedo decir es out a más b, ¿no? Tampoco necesito utilizar comas ni punto y coma. Únicamente con el salto de línea, Python reconoce que se trata de una nueva instrucción, ¿no? Y le voy a decir, aquí lo que sí tengo que hacer es escribir la palabra return, que significa, o sea, lo que la función va a regresar, ¿no? Entonces, así de sencillo es escribir una función en Python. Entonces, vean, únicamente el nombre de la función, los argumentos, los dos puntos y seguido, se hace la indentación, no tengo que definir las variables que voy a usar, puedo ponerlas siempre y cuando estén dentro de la indentación, escribo digamos, la operación que quiero realizar, que en este caso es la suma de estos dos, y con return especifico qué es lo que quiero que regrese cuando se aplique esta función, ¿no? Entonces, la voy a correr nada más acá en mi consola. Entonces, de nuevo, es exactamente lo mismo. Vean que en la consola, o sea, también es línea por línea, pero es como reconoce que es una función, entonces me va a ejecutar todo el bloque de instrucciones, ¿no? Entonces, esto, y simplemente le digo return out. Doy enter. Aquí vean que le di enter, y hasta que le doy el otro enter es cuando pasa a la siguiente línea. Como no me apareció ningún mensaje, esto significa que lo escribí bien, no tengo ningún error de sintaxis. Entonces, esta suma ya está cargada digamos, en el lenguaje, en el intérprete, y entonces ya puedo usarla. ¿Y cómo la uso? Únicamente la mando a llamar con los argumentos que yo quiera, por ejemplo, 2 y 9, ¿no? Y ahí está el resultado. Por ejemplo, si la mando a llamar así, ¿no? Entonces, lo que sea.
incluso si yo hago esto, ¿no? Vean que tampoco tengo que especificar que sean enteros y que sean flotantes, ¿no? O sea, es muy, muy sencillo hacer estas cosas en Python. Bueno, entonces esa es la idea básica. Por ejemplo, hay para trabajar, por ejemplo, con arrays, ahora imagínense que si yo quiero, por ejemplo, sumar dos arrays, ¿no? O sea, dos elementos, los elementos uno a uno de dos arrays. Entonces, le voy a poner suma array, ¿no? Entonces le voy a poner array A y array B, ¿ok? Obviamente esto es nada más para ejemplificar, o sea, la funcionalidad de hacerte sumar dos arrays así a mano, bueno, ya están implementadas varias operaciones con NumPy, por ejemplo, pero es nada más para que veamos cómo hacerla así, digamos, a mano. Bueno, tengo lo mismo, es la misma idea, o sea, solamente que ahora no son números, sino ahora lo que quiero sumar son arrays, o sea, si yo, por ejemplo, tengo el array A, que, por ejemplo, que les gusta, o sea, el array A es 1, 4, 6, 7, por ejemplo, ¿no? Y el array B es, no sé, 9, 3, 5 y 2, ¿no? Por ejemplo. Mucho ojo, obviamente yo tengo que sumar, yo tengo que ver que los arrays tengan el mismo tamaño, ¿no? O sea, si este tiene 4 elementos, este deberá tener 4 elementos. Si no tienen el mismo tamaño, perdón, va a ser, tendré ahí complicaciones para sumar, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es tener el array C, por ejemplo, el resultado de que la primera casilla sea 10, por ejemplo, 7, 11 y 9, ¿no? O sea, sumar posición a posición. Eh, digamos, Python lo hace directamente. O sea, si yo... Ah, no, perdón, aquí no es... Aquí lo que hizo fue hacer una concatenación, ¿no? O sea, aquí si yo le doy A más B, lo que hace es concatenar el array A con el array B. Entonces, más bien yo lo que quiero es ir sacando los elementos y sumarlos, ¿no? Entonces, la lógica es muy similar a lo que hacíamos en Super Collider. ¿Qué hacíamos en Super Collider? Definíamos un array vacío, iterábamos y guardábamos el resultado en ese array vacío. No sé si se acuerdan. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, un array que se llame out, que justamente sea un array vacío. Ahí está. Y entonces, lo que tengo que hacer es iterar sobre los elementos de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Python, bueno, nada más para que se acuerden, si yo, por ejemplo, escribo, tengan en cuenta, tengo este array, ¿no? Y yo escribo for i in a, ¿no? Y le digo, imprímeme los elementos, ¿no? Uno a uno. O sea, lo único que le estoy diciendo es itera sobre el array. Ahora, ojo, no es un contador per se numérico, ¿no? O sea, acuérdense la diferencia entre el contador y el iterar con contador e iterar con elementos de array. Aquí está iterando con el elemento del array en sí. O sea, no está iterando con la posición, ¿no? O sea, no es que esté iterando con la posición del array, sino está iterando con los elementos directamente, ¿no? Vean, entonces itero, le digo, busca cada uno de los elementos i en A e imprímelos, ¿no? Y aquí está, es lo que está haciendo. Una forma alternativa de hacer esto, digamos, esta es una iteración con elementos en A, una forma análoga de hacer eso, perdón, sería ahora sí con un contador, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto mide, por ejemplo, para saber cuánto mide el array, yo escribo esta palabra len, es básicamente una abreviación de longitud en inglés. Perdón, eso es así, perdón. Entonces, básicamente, vean que aquí lo que yo puedo hacer es esto, o sea, el range, o sea, recuerden, eso lo vimos la clase pasada, el range es básicamente el rango
un intervalo, range, lo único que está definiendo es un intervalo de 0 al número que yo le ponga. O sea, si yo hago esto así, es un intervalo de 0 a 10, ¿no? Entonces, aquí si yo le digo esto, bueno, lo único que hará es que va a calcular la longitud de A, ¿no? Y entonces ahora sí, este será un contador numérico que irá del intervalo 0, en este caso al 4, ¿no? Entonces, la forma alternativa de imprimir los valores 1 a 1 de A, pues obviamente va a ser ahora entonces A y con el índice, con el índice correspondiente, ¿no? Le digo aquí que print. Ahí está. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, vean, en este caso en particular, obviamente es mucho más rápido hacer esto. No significa que siempre esto sea lo mejor. Habrá casos, o sea, es necesario que sepamos las dos formas, array directamente sobre el elemento o array a través de iterar sobre la posición de los elementos, ¿no? Entonces, aquí como itero sobre la posición, entonces este i, lo que voy es que este i va a tener el valor 0, 1, 2, 3, 4, y entonces aquí va agarrando la posición del array. Aquí el i no tiene ese valor, sino que lo que hace es que busca directamente y jala el elemento, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ok, bueno, dicho esto, entonces lo que podemos hacer aquí es justamente eso. Bueno, aquí antes de esto, vean, regresando al primer caso, ¿no? En el que itero con los elementos, yo tengo que A es esto y B es esto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera iterar, sí con los elementos, pero digamos simultáneamente estos dos, ¿no? Entonces, en Python no tengo que escribir, no tengo que escribir dos fors distintos, sino que que en un mismo for me permite, si tienen digamos, la misma longitud, me permite iterar sobre sus elementos. Entonces, si yo hago esto, vean, ¿no? Aquí lo que le estoy diciendo es itera para o sea, con i y j los elementos, pero esta función zip lo que hace es que, bueno, como su nombre lo indica, comprime estos dos arrays y entonces permite de este modo que yo pueda iterar simultáneamente sobre estos dos elementos. Podría incluso meter un tercero, un cuarto y lo puede hacer. Entonces, vean, si yo hago esto así y yo le digo, imprímeme, ¿no? En una tupla y con una J, es decir, imprímeme en una dupla, en este caso, como primer elemento de la dupla, el elemento de A, porque vean, I está primero, entonces le corresponde a A, y J está en segundo, entonces le corresponde a B. Entonces, lo que hago es eso, justamente imprímeme en la dupla el elemento de A y luego el elemento de B, ¿no? Y ahí está. Entonces, vean, justamente me da en la primera posición el elemento de A, en la segunda posición el primer elemento de B, luego en la primera posición de la segunda vuelta, obviamente el segundo elemento de A, el segundo elemento de B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es una manera muy compacta y muy fácil y muy rápida de iterar sobre arreglos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer justamente aquí, porque yo lo que quiero es, lo que habíamos dicho, sumar los elementos, ¿no? Incluso ya casi lo tengo resuelto aquí, vean, o sea, lo único que tengo que hacer es sumar. Entonces, voy a hacer lo mismo, le voy a decir para i, j, en el zip que se forma de los arreglos A, en este caso, tengo que ver cómo se llaman mis argumentos, ¿no? De los arreglos que se forman con array A y array B.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Bueno, aquí voy a definir una variable dummy, que ya habíamos dicho qué significa eso. Es una variable local que se va a estar, eh, que se, que se va a estar sustituyendo en cada vuelta de las iteraciones. Entonces, voy a como pueden ver, hay palabras que ya están reservadas en Python, ¿no? Funciones. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, le voy a poner dummy, ¿no? Y entonces, pues lo único que hago es sumar esos elementos, ¿no? Y más j, y luego lo que voy a hacer es meter cada uno de estos elementos, cada una de estas sumas, uno a uno, en el array. Y para meter, o sea, para ir agregando los elementos en el array, lo único que tengo que hacer es mandar llamar el array al cual quiero agregar los elementos y escribir la palabra append, de agregar, append, ¿no? Y bueno, append, abro paréntesis y escribo dentro de los paréntesis el objeto, la variable o el valor que quiera ir agregando. Ok. Entonces, en teoría, esto ya itera, hace esta iteración, agarra este, ¿no? Y luego lo suma con este, ¿ok? Y luego esa suma la guarda en esta variable, ese dummy, y luego en esta instrucción lo que hace justamente es guardar ese dummy en el arreglo vacío. Y luego en la segunda vuelta este arreglo vacío ya no estará vacío, sino que ya tendrá un primer valor y así sucesivamente, ¿no? Y entonces únicamente le digo return out. Y en teoría, si todo está bien, al parecer yo puedo agarrar y copiar y pegar y evaluar. Parece que está bien. Y entonces, si yo mando a llamar esta función, ¿no? Por ejemplo, la voy a probar justamente con estos dos arrays que ya tengo definidos. Claro, es que le puse punto en vez de coma. No. Ok, ahí está. Entonces, justamente, vean, me regresa, déjenme nada más para que se vea más claro. Oh. Justamente me regresa, cada una de las posiciones es la suma de las dos posiciones, perdón, la suma de cada una de los elementos de los arrays, ¿no? Entonces, bueno, esta es, digamos, otra manera de entender arrays, iteraciones y por lo tanto funciones en Python, ¿ok? Vamos a ver una cosa más, que es la parte de lo que se le conoce como list, no sé cuál sea en realidad, comprensión de lista sería quizá la traducción, la desconozco per se, se conoce así en inglés, list comprehension, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es una funcionalidad de Python que nos permite crear arrays de manera muy rápida, ¿ok? Bueno, entonces vean, yo podría, por ejemplo, crear este mismo array, generar este mismo array de una manera directa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, justamente con esta característica que se llama list comprehension, ¿no? Entonces, vean, si yo defino una variable X, por ejemplo, ¿no? Y defino, con estos corchetes estoy definiendo un array, ¿no? O sea, lo que va a estar dentro de esos corchetes es un array. Entonces, vean qué es lo que digamos, qué es lo que está haciendo esta iteración, este for. Pues repito, o sea, ya lo dijimos, o sea, en realidad lo que está haciendo es que itera sobre los elementos de cada array simultáneamente, los toma, los suma y los guarda en un nuevo array y luego regresa al array, ¿no? Entonces yo puedo hacer eso mismo de una manera mucho más sencilla. Vean, si yo hago i más j
teoría, si todo estaba bien, en teoría esto debería funcionar. Ahí está. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vean, esta es una manera resumida, compacta, de generar los arreglos, porque lo que le estoy diciendo, o sea, la estructura de la comprensión de listas es, aquí va el resultado, ¿no? De cada una de las iteraciones, o sea, lo que en realidad nos tenemos que fijar como en la estructura, ¿no? O sea, vean que la suma es como, es esta primer parte, que es esto, luego hay un espacio, ¿no? Y luego viene el for per se, vean, ¿no? O sea, viene el for como está acá, y aquí, bueno, obviamente no van paréntesis, no van puntos seguidos ni nada. Y automáticamente lo que entiende Python justamente es eso, que, o sea, si yo lo quiero ver de este modo, entonces, en la primer, digamos, al inicio de la comprensión de lista, va el, digamos, eh, la función, o lo que está, el resultado que quiero obtener, esa sería la manera correcta de decirlo. Esto es el resultado que quiero, sí, el resultado final que quiero que contenga mi array, esa es la manera. O sea, aquí, esta parte es el resultado final que yo quiero que tenga mi array. Y luego tengo que escribir un espacio y luego escribo el for. Y el for ya puede ser lo que yo necesite, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué les gustaría? Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer y que sea el array que contiene los elementos del array X más multiplicados por 10, ¿no? Entonces, este sería 10 por 10, 100, 70, 110 y 90. Pues únicamente lo que tendría que hacer es hacia esto, y lo que hago es para i, ¿en dónde? En X, ¿no? Y entonces, ahí está. No sé, ahora imagínense que ahora quiero hacer que, bueno, y sea el array que contiene, que ahora en vez de la suma sea la multiplicación de los números, ¿no? De los dos arreglos. Entonces, sea 9 por 1, 4 por 3, 6 por 5 y 7 por 2, ¿no? Entonces, pues de nuevo, al inicio va lo que quiero, el resultado final que quiero que contenga mi array, que es la multiplicación de los elementos, espacio y el for. Entonces, en este caso el for deben ser la iteración de los elementos de los arrays de manera simultánea, que es con el zip, ¿no? A, B. Y entonces, bueno, pues ahí está, 9, 12, 9, 3 por 4, 12, 6 por 5 y 7 por 2, ¿no? Entonces, esa es, vean, digamos, toda esta, cómo puedo reescribir esta función a modo de comprensión de lista. Pues muy sencillo, lo único que tendría que hacer sería suma array, ¿no? Igual los argumentos no cambian porque es lo que necesita para, digamos, para trabajar, ¿no? Suma array, ahí está. Y directamente lo que hago es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, hago el cálculo de la comprensión de lista y únicamente le digo que me regrese la lista final. Y entonces, obviamente la diferencia entre esta y esta, bueno, pues es mucho más compacta, ¿no? En realidad, el proceso es muy similar, ¿no? Porque, o sea, esta es una manera resumida de hacerlo, pero aquí, digamos, es el mismo proceso, solo que está hecho línea por línea. Porque vean, si lo leemos de derecha a izquierda, lo que hace primero es define un array, ¿no? En este caso es un array vacío al inicio, antes de, o sea, desde que hacemos esto, Python define el array, que va a ser un array vacío, porque todavía no sabe qué va a tener aquí adentro. Y luego, cuando le ponemos esto, bueno, hace la iteración, hace la suma
y va guardando los elementos dentro de este array. Entonces es básicamente lo mismo, solamente que está descrito de una manera más compacta, ¿no?